¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Entrevista. Soy Rocío Aliaga y comparto con ustedes este espacio aquí en TV Noticias 7.3 para conversar la información, para conversar la noticia, que a veces ahí se nos escapa entre jornada y jornada y a veces es necesario, ¿no? Necesarísimo hablar de los temas ahora que estamos todos de los nervios en esta pesadilla que parece no termina con las desapariciones de los chicos, que se los llevan secuestradores, se los llevan depredadores sexuales, ya no sabemos ni qué decirles, más allá de no hables con extraños, porque a veces pueden ser del mismo entorno familiar y demás. Pero no solo desaparecen los chicos por este tipo de sujetos, ¿no? Por este tipo de delincuentes. Además, hay más riesgos, hay más peligros y uno de ellos, y es tremendo, es el de la trata de personas. Vamos a hablar con José Iván Dávalos, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones del Perú, la OIM. ¿Cómo está, señor Dávalos? Buenas tardes, bienvenido aquí a la entrevista. Entendemos que el número de víctimas de trata de personas a nivel nacional en el 2017 aumentó y considerablemente. ¿Se tiene ya alguna data del por qué? Bueno, muchas gracias en principio. ¿Cómo estamos? Por esta oportunidad. En cuanto a las, digamos, a las estadísticas, a las datas que contamos sobre la trata de personas, pues lo que se tiene, digamos, elaborado o registrado o debidamente, podríamos decir, cualificado inclusive, es hasta el 2016. O sea, del 2009 al 2016. De hecho, los números son muy llamativos, yo diría que preocupantes. Estamos hablando que a partir del 2009 al 2016, en un lapso aproximado de 8 años, estamos hablando de 4.200 denuncias o casos de trata. Entonces, si hacemos, digamos, un cálculo aritmético, algo frívolo, pero muy real. Bueno, que puede funcionar. Sí, tenemos que en 8 años han habido 4.000 casos. Estamos hablando de que hay aproximadamente 700 casos por año. Entonces estamos hablando de aproximadamente 2 casos por día. ¡Qué bárbaro! ¡Qué susto! Ahora, el caso no lo podemos nosotros equiparar a la víctima, porque un caso puede tener varias víctimas. Y también, si nos ponemos a hablar ya de números, entre el año 2009 y el 2016 son más de 7.000 víctimas. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio, llegamos a la terrible cifra de que aproximadamente son 4 víctimas diarias. Qué tremendo, ¿no? Porque en realidad esto no es como que pasa desde hace unos cuantos años. No. Pasa casi desde siempre y en ese sentido pues se entiende, debieran ya haber algunas políticas que hayan frenado ese incremento en las cifras y todo lo contrario, ¿no? Que estas vayan revirtiendo, que estos números terribles vayan descendiendo. Sin embargo, es un poco todo lo contrario. Y entonces, ¿qué modalidades se utilizan en lo de la trata? Más allá de, por favor, hijo, no converses con extraños, a veces a través del Internet. Se puede dar por un sinnúmero de canales, ¿no? Claro que sí. Yo creo que siempre hay que trabajar sobre la sensibilización y la información, ¿no? Es decir, el tema educacional también es muy importante y también hay que decir que se está trabajando al respecto y se trabaja siempre. Estamos hablando de que entre el año 2012 y 2016 existió un Plan Nacional de Lucha contra la Trata y a partir del año 2017 al 2021 hay un plan de lucha contra la trata. El tema es que... ¿Pero funciona? ¿Cómo le va el plan? Yo creo que sí. Es decir, se podría hacer más, se podría hacer mejor, pero estamos hablando de un flagelo que es conducido por mafias, que está también el tema del Internet, está también de la modalidad del padrinazgo, la captación de las víctimas
resulta ser a veces muy fácil para tratantes que son profesionales, son mafiosos, que captan a las víctimas con falsas promesas, con falsos testimonios para ofrecerles una vida mejor o ganancia de dinero rápido, atendiendo, por decir, sirviendo en locales como mozos, como mozas, pero llegado el momento son arrebatados de su identidad y son explotados, ¿no? Ahora, no hay que olvidar que la trata también es explotación laboral, no solo es explotación sexual. Claro, o sea, hay modalidades para captar y hay modalidades de la trata en sí, ¿no? Porque a veces ya hay, como me parece, data de flujos de familias enteras en alguna temporada del año, más que otras. Podemos observar aquí en Lima que de pronto hay familias enteras en las esquinas vendiendo, bueno, y cositas de más allá de las frunas. Y normalmente son como de una misma región, ¿no? Los traen con engaños y los tienen acá un poco al limosneo. Bueno, no hay que olvidar que la trata también está localizada geográficamente. ¿Así? En ¿Qué el Perú. región que reporta? La región de la selva, ¿no? Estamos hablando de Loreto, Madre de Dios, donde es más fácil la captación porque también no olvidemos de que está muy ligado a la pobreza. Hay muchas familias que ceden a sus hijos y precisamente ahora lo que nos invita y lo que nos convoca a denunciar o hablar es la llamada estacionalidad de la trata, que en el verano es mucho más, digamos, más aprofundada la captación hacia este delito en el verano del Perú, que equivale a las vacaciones, ¿no? Cuando las niñas, niños no tienen, es decir, no están estudiando, más en la calle y pueden ser captados. Y también no olvidemos de que es un tiempo de cosecha. Y para muchos niños, especialmente en la selva, sexo masculino, son captados para la cosecha, por decir, del café, para la producción maderera, para la minería ilegal, y que, bueno, son prácticamente esclavizados. Y ese es un tema que en las estaciones del verano se profundizan. Y ahí hay que trabajar, hay que actuar. Hay varias formas, pero yo creo que la principal es el identificar, el sensibilizar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros vecinos, el tema también de la, podríamos decir, de ejecutar controles en el transporte, porque hay niños que viajan y no son requeridos de sus documentos. Estamos hablando también de que la línea 1818, opción 1, sigue siendo una opción y hay que aprovecharla para que yo diría que se baje el índice de este delito. Es una tarea muy compleja, pero que hay que realizarla. Entonces, en vacaciones se eleva el número de captaciones y de zonas o regiones amazónicas. ¿Es para explotación sexual infantil o cuando se trata de niños se los llevan a los cafetales y demás zonas de cosecha? Cuando se captan niños de acá de la costa o de la zona andina, ¿cuál es la suerte que corren? Bueno, cuando llegan a la zona, es decir, a esta zona de explotación, pues su destino es, reitero, la explotación, y puede confundirse después o puede aparecer como la desaparición. Estos niños que han sido cedidos muchas veces por sus padres, nunca más vuelven, nunca más retornan, y muchas veces son desaparecidos y muchas veces mueren, son asesinados. Qué terrible, ¿no? Y bueno, hay dentro de tantas modalidades también algunas que... y son como aceptadas, ¿no? Culturalmente, quiero decir, de parte de todavía algunas familias de la costa. Tráeme una chiquita ahí de la sierra para que me ayude en la casa. Acá yo le voy a dar comida, le voy a dar techo, como si fuera la gran recompensa, fuera una mascota, ¿no? Una persona. Y las traen casi a la modalidad del pongueo, me parece, para que ahí ayuden o críen a los más pequeñitos. Y esto todavía como que se acepta, ¿no? Es parte de eso, no se denuncia, lo hemos normalizado. Lamentablemente el delito de la trata está invisibilizado todavía porque no hay suficiente, podríamos decir, no se tiene información, no estamos sensibilizando
a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Por eso es que necesitamos reforzar este trabajo. Y decíamos, a principio el Estado tiene instrumentos, hay una mesa intersectorial de naturaleza permanente que es liderada por el Ministerio de Interior. Ahí se trabaja sobre todo en la protección, la prevención de este delito, porque la persecución está a cargo del Estado y pues ahí se hacen los esfuerzos, pero siempre son muy pequeños. Y bueno, las autoridades tienen que hacer lo que tienen que hacer, tienen que seguir sus políticas, tienen que establecer las estrategias para tratar de frenar y poner frente a este flagelo y a ver y cuándo van a intervenir ahí en La Pampa. No, eso ya no debería existir, pero sin embargo ahí está, es un pequeño planeta, ¿no?, dentro de nuestro país, que tiene allí sus reglas y demás, y donde parece que no entra ni Dios, ¿no? No llega ahí ni la esperanza, pobre gente. Pero el tema de los padres, ¿cómo podemos alertar a nuestros chicos? Porque a veces pensamos, están seguros en la casa y aquí yo lo estoy viendo, lo estoy cuidando, pero están metidos en el Internet. Y a través del Internet, bueno, pues ahí se pueden presentar con perfiles falsos, ¿no? Como si fueran también criaturas, a lo mejor y de 13 años, y están hablando con adultos. ¿Cómo podemos alertar o cómo podemos, qué recomendaciones podemos tener con nuestros hijos en casa? Sensibilizarlos, explicarles cuál es la naturaleza del delito. ¿No? Comentarles la información. Exacto, comentarles, hacerlos partícipes. Ajá. Y sobre todo sensibilizarlos sobre las consecuencias de esta tragedia o de este flagelo. Es la única manera, no ocultar, no seguir invisibilizando, sino hablar claramente de este flagelo, que es una manera también de proteger a nuestros hijos. Y claro, es una pena, ¿no?, que tengamos que tener que desarrollar estos temas con nuestros hijos. Ya parece que los vamos a poner de los nervios, del susto, pero es la realidad en la que estamos viviendo y en ese sentido tenemos que conversar, ¿no? Muchas veces te tienen la impresión que no va a entender, o mientras menos sepa, menos cosas le van a pasar, y no nos involucramos, no les comentamos. Y no hay nada mejor que un chico informado, que un niño informado. Desde si hay padres que les ponen y les abren Face a las criaturas, bueno, ya los están exponiendo allí a un riesgo tremendo. En ese sentido, si le parece que están en edad para entrar al Face, también están en edad para conversar de estas cosas. ¿A cuántas personas se llevan? ¿Tienen información respecto de la captación por Internet? No, pero bueno, se está trabajando en esto, pero las redes sociales han empezado a tener un gran protagonismo en la captación. Obviamente, si tienen protagonismo en la captación, tienen que tener el mismo protagonismo en la protección, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos que empezar a dar información, apropiarnos de las redes, claro, para que funcione Bueno, mencionó usted el tema de la temporalidad, ¿no? Las vacaciones escolares, épocas de cosecha, incluso las fiestas patronales también se incrementan, porque bueno, pues la gente está en la fiesta, hay mucho alcoholismo a nivel regional, y los padres pues se desentienden de las criaturas y de pronto desaparecen. Pero sin embargo hay otras modalidades en las que son los mismos padres los que avalan digamos, esta ida sin retorno, ¿no? ¿Qué son? ¿Son cómplices? ¿Cuál es la definición? Es muy difícil. De alguna manera son, pues, cómplices de los tratantes, ¿no? Ajá. Porque están dando a sus hijos en préstamo o están alquilando a sus hijos. Y esto está muy ligado, reitero, a la vulnerabilidad que nos somete la pobreza extrema, ¿no? Es decir, que los niños se convierten en mercancías, también para los padres. Y es por eso que también cuando se quiere luchar contra este delito, los padres son los que ocultan este tipo de situaciones porque no quieren ser expuestos, pues, precisamente, o no quieren perder a la mercancía que simbolizan sus hijos, que para ellos tienen un valor monetario. Qué barbaridad, ¿no? Es que es tal cual, es una barbaridad, como los bebitos estos que los observamos ya un poco, es que son como invisibles, ¿no? O sea, se han vuelto invisibles, los observamos, pero es como si no estuvieran estos bebitos que están ahí en el tráfico, casi dopados o jarabeados, como le llaman. Exacto. Y a veces ni son de las personas que los tienen cargados, sino son bebés alquilados. ¿Eso también es trata? Sí, claro, es mendicidad. Ajá. Es una forma de explotación, donde la persona no tiene idea a qué está siendo sometido.
Entonces, obviamente, esta es una modalidad de trata. Más allá de un teléfono, el 1818-1. El 1818, opción 1, Ajá. es un teléfono, es una línea que nos permite denunciar o consultar sobre el tema de trata. Es una línea abierta, totalmente gratuita. ¿Funciona si llamo de un celular? No, Sí, es que a veces uno llama al 0800 y tal, no, esto no está habilitado. ¿Funciona desde cualquier punto del país? Desde cualquier punto del país. ¿Y eso es para denunciar para denunciar uno de estos delitos o para consultar, ¿no? Porque muchas veces no tenemos idea y tal vez estamos confundiendo. Y en este teléfono en esta línea vamos a obtener información. Claro, porque a ver, hay padres inescrupulosos que alquilan básicamente a los hijos, pero hay otros que pueden ser parte del engaño y caer en no es que me han ofrecido un empleo de azafata, voy a ser jalador, no sé, tantas cosas, y caen tanto víctima como la familia en la publicación de falsas ofertas de empleo. Pueden llamar ahí a consultar ante cualquier duda o miedo, temor, riesgo. También. Si no pasa nada, no pasa nada, pero mejor salir de las dudas al 1818-1. Tenía entendido que también se podía llamar a la línea 100, que no era solo para reportar temas de violencia familiar, sino también para reportar temas de niños en calle, porque la calle no es su lugar, ¿no? No es normal que los chicos estén ahí entre los carros dando volteretas, a veces como pequeños acróbatas y demás. Y había un programa, no sé si todavía se mantiene, a lo mejor ustedes tienen información de eso, el programa Yachay, que hacía desde el Ministerio de la Mujer, que iban como en una operación o un operativo policial y sacaban de estos niños de la calle y se daban cuenta que a lo mejor ni siquiera eran de aquí, los habían traído en grupo de Huancavelica o de Huánuco y los tenían por temporadas, viviendo todos amontonados en un cuartito y luego cuando ya se acababa aquí cierta temporada en que, porque saben cuándo se puede limonear más, cuándo se puede limonear menos, los regresaban, ¿no? Así como a ganadito. Bueno, yo personalmente no tenía información, pero es necesario cualquier tipo de iniciativa que prevenga, que proteja, debe ser difundida y debe ser, hay que sensibilizar también a través de estas opciones. Mencionó ahí las regiones con mayor tasa de... Sí, bueno, las que tienen mayor tasa son Loreto, Madre de Dios, también Puno, también Cusco. No es solo también privativo de la selva. En la selva están concentrados, digamos, los mayores números. Pero también tenemos Puno, Cusco, que son zonas andinas. ¿Y ahí qué suerte siguen las víctimas? ¿Para qué se los llevan? En general, en Puno es para explotación laboral. En la explotación de las minas, de oro, y para el tema de mendicidad. Se traen de la selva hacia la zona andina o viceversa, ¿no? La trata, una de las particularidades es el traslado de la persona, donde no puede tener referencia familiar, donde no puede tener ningún tipo de cable a tierra a la víctima. Está en un lugar donde no existe como persona. Claro, y de allí la alerta que deben tener los amigos del transporte, ¿no? Los controles, porque, bueno, pues una vez una criatura, un niño con una persona mayor y da por hecho que es un familiar, que puede ser la madre, puede ser el padre, el tío, pero ¿qué se debe exigir? ¿El DNI, una carta poder, una carta notarial para que puedan viajar? Bueno, es decir, es una exigencia natural, ¿no? Cuando un menor de edad, una menor de edad sube a un vehículo, tiene que tener, es decir, algún permiso especial, que yo entiendo que se otorga de forma reglamentaria, pero y eso tendrían que los conductores o los que expenden esos pasajes tienen que controlar a los niños menores de edad, primero si están viajando solos, y segundo, cuál es indagar por qué están viajando solos y cuáles son sus documentos. El tema del transporte es vital y ese control además es un tema de sentido común, ¿no? Resulta muy difícil pensar que un niño, una menor de 10, 11 años viaje por decir, de Lima a Arequipa. Es imposible.
Claro, o puede estar acompañada, pero claro. y a lo mejor no es, es el que se la está llevando, no tiene nada que ver con su familia. Exacto. Pero qué difícil, ¿no? En el sentido que complicado, porque una cosa depende de la formalidad de otra y el sector de transporte también tiene muchos temas y aristas en ese sentido, ¿no? Tantos paraderos informales que simplemente llenan ahí a la gente 15 soles a Chimbote, 15 soles a Chimbote, se llena el carro, exacto. Todos nos vamos maestro y se acabó, nadie revisó nada, presentan cualquier cosa ahí en la garita y continúan el viaje. Y adiós, buenas noches los pastores con la niña, nadie más la volvió a ver o pudo saber de ella. ¿Tiene información respecto de lo que se va a trabajar este año? ¿Cómo se va a enfrentar este año el tema? El tema, reitero, hay un plan nacional de lucha contra la trata, que es del año 17 al 21, enfatizando sobre todo en la prevención. Existen campañas permanentes, nosotros en la OIM trabajamos, inclusive con herramientas lúdicas, teatro en centros escolares. También estamos trabajando con campañas. Hay aliados poderosísimos. Bueno, está la Mesa Intersectorial de Lucha de Naturaleza Permanente contra la trata de personas. Hay también ONGs muy calificadas, que hacen un trabajo brillante. Estoy hablando, por ejemplo, de Capital Humano y Social, CHS. Es decir, hay posibilidades de trabajar, hay posibilidades, se está trabajando, se está haciendo el gran esfuerzo. Es obvio que todos debemos apoyar porque este es un problema que nos atañe a todos. Entonces claro, tenemos que trabajar todos. Son hijos de nuestro país y en ese sentido, si nosotros no protegemos a nuestros niños, a lo más vulnerable de la población, ¿quién, no? Si no, ¿quién? Muchísimas gracias, señor José Iván Dávalos, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones del Perú. Recomendaciones a estar atentos, ¿no? Y a conversar, a informar a nuestros hijos, no subestimarlos porque son niños, no van a entender. Sí entienden perfectamente y en ese sentido tenemos que estar ya todos conectados. Nos vamos a la pausa, regresamos con más en minutitos.